Uno de los más importantes farmacéuticos del país hoy atraviesa una situación en la cual ningún empresario quisiera estar. Claro que me estafaron, eso es claro. Exceso de confianza, falta de asesoría y una mala propuesta pusieron en riesgo el trabajo de más de 40 años de vida comercial. Una persona que va a comprar un negocio para quebrarlo, eso no le cabe en la cabeza a uno. Quédese con nosotros para ver un mal negocio. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Alexander Caldas y los invito a ver este programa que comienza acá, en la ciudad de Barranquilla. Barranquilla, la ciudad que crece, que progresa, la ciudad del carnaval y de la selección. Una ciudad de comerciantes, de personas que migraron hasta allí en el siglo XX para buscar y labrar su futuro. Barranquilla, la ciudad que adoptó a don Claudio Serrano. En el año 92 nos trasladamos a Barranquilla. ¿Por qué nos trasladamos a Barranquilla? Porque también fuimos damnificados por la guerrilla. La guerrilla también nos molestó durante algún tiempo y nos vimos obligados a venirnos de allá porque nos estaban extorsionando y nos pusieron una bomba, una segunda bomba. Decidimos que era mejor venirnos para Barranquilla. Había comenzado sus actividades comerciales en Valledupar, lugar en donde aprendió un noble e indispensable oficio para las comunidades. Sí, claro, en el año 61 comencé desde muy niño a trabajar en una droguería con un hermano. Y años después, pues pude tener ya mi propia droguería y mis hermanos tenían también sus droguerías y montamos una compañía que se llamó con el apellido nuestro, Serrano Gómez Limitada. Hizo todo el ciclo, conoció la actividad y poco a poco se fue ganando un nombre en la industria farmacéutica nacional. Uno comienza desde abajo, bien abajo, haciendo aseo, haciendo mandados, llevando consignaciones, atendiendo las droguerías, ya como mostrador que se llama. Y posteriormente pues va ascendiendo así como en el ejército, sargento, teniente, hasta que llega uno a tener su propio negocio y después su propia empresa, como todos. Los inicios en la ciudad de Barranquilla no fueron fáciles, eran otras épocas, pero en su pensamiento siempre estaba la idea de progresar, generar empleo y hacer industria. Droguista, farmacéutica, igual. No, todo era muy sano, muy bueno, no existía tanta tecnología. Todos éramos empíricos, porque en eso no existían muy pocos farmacéuticos licenciados y cosas de esas, eso muy poco. Solamente el socio de mi hermano, que sí lo era, farmacéutico licenciado, los demás todos éramos empíricos, que comienza uno desde muchacho a trabajar y a aprender el negocio hasta que lo domina, porque llega uno a dominarlo. Usted me dice que ya empieza uno a conocer el negocio y a dominarlo. ¿Cómo era dominar el negocio de los farmacéuticos? Dominar el tema es que va usted metiéndose en la cabeza pues todos los nombres de todos los productos, para qué sirven. Recuerde usted que hace 20 o 30 años la gente iba mucho a las droguerías a pedir que le recetaran algo, a buscar la ayuda, porque los médicos no eran muchos, o no existía el seguro social en esa época, lo que hoy en día son las GPS y todo eso. Entonces la gente acudía mucho al droguista. La gente también se autorrecetaba mucho, entonces siempre le pedían consejos a uno y ya uno estaba muy familiarizado con los analgésicos, con los antibióticos y con todo eso, pues casi que un doctor. A mediados de los años 90 del siglo pasado, la experiencia adquirida lo lleva a tomar una importante decisión en su vida: independizar el negocio y crear una nueva empresa.
En el 95 vendimos la compañía familiar Ético Serrano Gómez. En el año 96 yo comencé una nueva empresa que se llamó Alfares, o se llama Alfares, ya solo, porque mi hermano Reinaldo se quedó en Valledupar y yo sí estaba aquí en Barranquilla, y entonces monté nuevamente el negocio de las droguerías, porque había sido mi negocio toda la vida y lo conocía muy bien. Don Claudio tenía claros los objetivos y las falencias del mercado. Había analizado qué necesitaban sus clientes y cuál podría ser la diferencia de la nueva compañía. Yo era muy amigo de varios gerentes generales de laboratorios y siempre se quejaban de la demora en la entrega de la mercancía de Bogotá a la costa. Entonces yo les sugerí a algunos de que por qué no montaban un depósito en la costa y que yo se los manejaría. Algunos me llevaron la cuerda y durante algún tiempo manejé almacenamiento de 2 laboratorios. Pero me di cuenta que el negocio eran las droguerías. Entonces suspendí el almacenamiento y me enfoqué en las droguerías. Y monté la cadena de droguerías de Drogas La Botica. La Botica, esa fue su creación, su joya. Los resultados superaron las expectativas. Su estrategia estaba basada en el buen servicio, la perfecta administración y el cumplimiento a los acreedores. Usted cuando llega a la ciudad de Barranquilla, ¿usted se imaginaba que iba a construir esa gran empresa a la que llegó a tener? Sí, ya venía con la ilusión de construirla porque ya con el negocio anterior habíamos tenido muy buenas experiencias también aquí en Barranquilla con droguerías. Entonces sí, yo lo tenía claro de que lo nuestro también podía ser un éxito. Con La Botica, poco a poco don Claudio fue fortaleciendo su carácter empresarial en toda la costa colombiana. Pues teníamos un gran surtido como primera medida y manejábamos buenos precios. En esa época existían también unas cadenas muy grandes como las hay ahora, y nosotros nos tratábamos de ubicar cerca a todas esas grandes cadenas de droguerías porque adolecían de un surtido bien completo y nosotros sí lo teníamos. Porque era un negocio que lo manejábamos muy milimétrico, estábamos muy encima de eso y eso fue el éxito, surtido y buenos precios. Además me imagino yo que disciplina y sacrificio. Claro, eso tiene mucho trabajo y hay que perseverarle mucho al negocio y todo eso, pero también teníamos muy buenos empleados. El personal que teníamos era excelente y siempre nos dio un gran resultado esa política de buenos empleados, buenos precios, buen surtido, buenos horarios, porque también manejamos buenos horarios hasta las 10, 11 de la noche en algunos casos. Claro, indudablemente ya mi papá lleva en la industria, llevaba más de 20 años demostrando seriedad, cumplimiento en sus compromisos y pues todo eso en el gremio era muy apreciado. Mi papá gozaba de muy buena imagen, muy buena reputación y poco a poco eso se fue notando en nuestros puntos de venta. Ya logramos fidelizar una clientela y en la medida que iba creciendo esa red comercial, población, ciudad donde llegábamos, pues ya Drogas La Botica era reconocida. Bueno, don Claudio, ¿por qué es importante para ustedes, para la familia Serrano, este punto de Barranquilla? Este punto fue el primero que montamos en el norte de la ciudad y que fue el que nos dio prácticamente el despegue como tal de la cadena de droguerías. Siempre fuimos
muy medidos en nuestros gastos. Éramos una compañía que tratábamos de ser muy eficientes. Adicionalmente a eso, tratábamos de pagar oportunamente nuestras facturas a proveedores de tal manera de que el negocio tuviese un ingreso financieramente por el pago oportuno de las facturas. Entonces, realmente era un conjunto de un buen grupo de trabajo, con mucha disciplina, con mucho control, mes a mes controlando gastos, seguimiento a las ventas y tratar de estar siempre pues a la vanguardia de lo que estaba en el momento en tecnología, en servicio. Eso básicamente fue el éxito de nuestra cadena. Para el año 2005, la empresa Alfares ya tenía 78 puntos de atención en la costa caribe colombiana y gozaba de un amplio respeto y prestigio en el sector farmacéutico. Teníamos en toda la costa, desde Barranquilla hasta Caucasia, por el lado de las Sabanas, Montería, Sincelejo, todos esos pueblos, íbamos de pueblo en pueblo montando la cadena, que era más fácil para hacer la distribución, la llevada de la mercancía. Y por el lado, de este lado de Valledupar, teníamos también droguerías en toda la vía, Boconia, El Copey, Valledupar, por La Guajira también teníamos, en Villanueva, San Juan, Fonseca. Donde era la ruta, ahí teníamos droguerías en todos esos pueblos. Los resultados fueron excelentes, que se vieron en corto tiempo. O sea, creo que al año y medio ya nosotros estábamos en un punto de equilibrio y de ahí para adelante pues todo fue un éxito. Todo lo que se montaba, las droguerías que se fueron montando en poco tiempo daban resultados y después se fueron montando. Yo diría que anualmente montábamos como 12 o 15 droguerías. Esos excelentes resultados logrados hasta el 2005 llevaron a la familia Serrano a estudiar una propuesta. Pues en el 2005 un amigo me hizo ver que era buen negocio que quizás vendieran la cadena. Eso fue un balde de agua fría porque la verdad es que de lo que yo hablaba con él, de aquí salimos viejos para la casa. ¿Te acuerdas? De aquí salíamos viejos para la casa, de aquí nosotros no nos vamos a mover, sino quién sabe cuándo nos moveremos de aquí. Y eso eran los proyectos que se tenía, pues no se tenía pensado otra cosa. Entonces fue un golpe duro, porque se venía de hacer un trabajo durante, ¿qué? 8 años. Nosotros le vendimos a la familia Bustos Julia de Bogotá, dueños de unos laboratorios, Laboratorios California, Laboratorios Memphis, Laboratorios Cifarma, y ellos eran la garantía para que nos pagaran, porque la venta no fue de contado. Una firma de ese volumen no es fácil venderla de contado. Entonces se firmó un compromiso para pagar en 3 años. Cuenta Rolando, el hijo de don Claudio, que inicialmente los compromisos se cumplieron, pero que llegó un momento en el que se dieron cuenta que el supuesto buen negocio no era más que un engaño. Indudablemente nos estafaron, nos engañaron. Pienso que hay una mala conducta. Pienso que desde el día 1 todo ha sido orquestado y en la medida que pasa el tiempo uno puede percibir que esto al parecer es una conducta recurrente que ellos como comerciantes tenían. Los nuevos compradores empezaron a hacer malos manejos con los dineros de la compañía, se comprometieron en negocios que no podían cumplir y prácticamente en menos de 2 años llevaron a Alfares a la quiebra. Claro que me estafaron, eso es claro, porque el negocio fue pensado para quebrarlo. A mí nadie me saca de la cabeza que
que eso fue lo que ellos hicieron, porque ya incluso posteriormente me enteré que lo habían hecho también en Ibagué, habían hecho lo mismo con otra empresa que ellos habían comprado. Es decir, la familia Serrano solo recibió el 30% del dinero pactado. Después no volvieron a ver un solo peso y por el contrario, se vinieron los problemas, pues los compradores empezaron a darle vueltas al asunto hasta declarar la empresa insolvente. Al parecer, todo minuciosamente calculado para no cumplir con las obligaciones adquiridas. Y empiezo a encontrar demasiadas anomalías en todos los estados financieros que ellos presentaban. Ámbar Angulo fue contador de la empresa antes y hasta 2 años después de la venta, tiempo en el que pudo registrar las irregularidades que se presentaron con los nuevos dueños. Desvío de dinero, pago de coimas, para que la aprobaran la ley 1116, y eso está aprobado en la Fiscalía. Y está claro, y hay testimonios de personas que dicen, yo este trabajo no lo hice, yo no estuve en Barranquilla para esa época, desvíos de recursos. Empieza a darse uno cuenta que mejor dicho, más de 8.000, 9.000 millones de esa deuda de Alfares se les debían las empresas del mismo grupo. Entonces entre ellos empezaban a comprar deuda. Asegura que muchos de los movimientos financieros realizados después de la compra eran sospechosos. Ahí empezaron una serie de cosas que uno empieza a darse cuenta, evidentemente esto es mala fe. Esto lo que hubo aquí básicamente fue un fraude, fue comprar una empresa muy buena, muy sólida, con muy buena reputación en el mercado farmacéutico y meterla a tratar de salvar un grupo económico que ya también venía muy mal. Y que lo que hicieron fue básicamente absorber todo el dinero y todos los recursos y acabar con la compañía. Lo que pasa es que muchas de esas cosas a veces no se dice porque la gente que está adentro pues tiene temor de decir algo que no puede decir porque se puede ver perjudicado y entonces todo el mundo calla. O sea, la gente puede hablar después que está afuera, pero adentro no. Entonces ahí ya uno se da cuenta, bueno, compras una empresa muy sólida, con muy buena reputación, con unos puntos buenos, con una marca fresca, renovada, colores muy bonitos, un layout muy bonito también porque eran los colores y toda la presentación muy buena, y en menos de 2 años tienes una empresa en ley 550 o tratando de acogerte, o sea, la compras en octubre de 2005 y en junio de 2007 ya estás en la ley 550. Dice, pero la policía te dio 25.000 de anticipo. ¿Dónde está la plata? Pero extrañamente en 2010 y estando bajo la ley 1116 de insolvencia empresarial, los compradores de la empresa, que ahora estaba en reorganización, realizan un contrato de arrendamiento con otra empresa que incluía la totalidad de los establecimientos comerciales de la cadena de droguerías La Botica. Ya después, cuando ellos se declaran en ley 1116, después de 550 y después sale la famosa 1116 y logran acogerse a eso, se empiezan a dar cuenta que dentro de las deudas que tenían se debían ellos mismos a empresas filiales. Empresas filiales le debían a Alfares. Por ejemplo, habían empresas como Colombiana Hidrocarburos que le debía 2.000 y pico de millones a Alfares. Y uno decía, o sea, ¿cómo le sacas la plata a la joya de la corona, que es esta compañía, que es una compañía sólida, para metérselo a otra compañía de tu grupo y luego que no tiene nada que ver y que no está facturando igual y que ahora dices que se quebró? Entonces, digamos que Alfares, que era la joya de la corona, empezó a sostener muchas empresas de ese grupo que venían económicamente mal. Y empezamos, posterior a eso, que yo me retiro, pues ellos empiezan a cumplirle los pagos a los Serrano. Pero ese contrato de arrendamiento, según los Serrano, era parte de la jugada inicial para, y como dicen ellos, quedarse con la cadena de droguerías. Ellos han articulado todas las artimañas posibles para dilatar este proceso, para no pagar. Porque primero nos llevaron a una 1116 y fue al único acreedor que lo pusieron a una sola cuota y a 10 años de plazo. Al único, a nosotros.
que fuimos los que le vendimos el negocio, nos dejaron de último una cuota a 10 años. En el 2019, para completar nuestra desgracia, la superintendencia les aprobó otro plazo adicional de 10 años. O sea que vamos para 20 años, estamos caminando para en el año 13 ya del acuerdo y no hemos visto el primer peso. Esta resolución, la número 61415 de octubre de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en su página 13, indica que este último contrato no estuvo ajustado a las normas porque las empresas intervinientes estaban en la obligación de dar aviso y solicitar una preevaluación de la situación, algo que nunca ocurrió. A través de la resolución 61415 de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio dio apertura a una investigación en contra de las sociedades Alfares S.A. en reorganización y Unión de Droguistas S.A., debido a un incumplimiento de dichas empresas al deber de información de integración empresarial, según lo establece la Ley 1340 de 2009. Esta norma establece que las empresas que se dediquen a una actividad económica o que participen en la misma cadena de valor están obligadas a informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las operaciones que proyecten llevar a cabo para efectos de fusionarse, poder consolidarse o adquirir un control de integración. Por estos hechos, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación para determinar la responsabilidad de los dueños y representantes legales de dichas compañías. Pero adicional a ello y más allá de esta resolución, en el año 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio evidenció que se dio una integración de hecho, es decir, tuvimos una decisión posterior a esta apertura de investigación en la cual concluyó que efectivamente se dio una integración de hecho de estas sociedades. Es decir, que la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a sancionar en el año 2015 a la sociedad Alfares S.A. y a la sociedad Unión de Droguistas por una integración de hecho sin haber informado previamente a la Superintendencia de Industria y Comercio de dicha integración. Las personas que hoy tienen a la familia Serrano reclamando lo que les pertenece son afines al gremio farmacéutico, conocen el mercado y sus movimientos. Desde el pasado 14 de septiembre, este equipo periodístico contactó al señor Gerardo Bustos, quien inicialmente contestó muy amablemente, tal como se evidencia en este mensaje. En él, el empresario responde que cualquier tema del caso Alfares se debe tratar con el señor Alonso López, quien es el actual gerente de la compañía. Cuando se le pregunta que si el señor López está autorizado para hablar del caso de la familia Serrano, Bustos responde que no entiende. Desde ese día, sagradamente, tanto a Gerardo Bustos como al señor Alonso López se les enviaron mensajes invitándolos a hablar del tema, pero, aunque leyeron los mensajes, ninguno de los dos respondió. Los compradores han utilizado de forma indebida las prerrogativas establecidas en la Ley 1117 de 2006. Mediante estas prerrogativas llevaron a cabo a la sociedad a un punto de insolvencia, con el fin de evadir los pagos de las obligaciones en favor de sus acreedores. El caso Alfares, como ya se le conoce en toda la costa, por el momento está en una instancia civil. Una de las jugadas, además, a las que estas empresas acudieron, fue declarar la unidad empresarial de un grupo que ellos llaman el Grupo California, dentro de las cuales se encuentran, curiosamente, la sociedad Alfares, la sociedad Memphis y la sociedad California. Estas dos últimas sociedades eran deudoras solidarias y garantes de la sociedad Alfares y los compradores de las acciones. Y aunque el caso ya ha estado en la fiscalía, pocos avances ha tenido. Ese ha sido otro dolor de cabeza, porque cada vez que nos archivan el caso, nos toca poner otro abogado, que se reabre el caso y cambian el fiscal. En todo este proceso que llevamos de tratar de recuperar el capital nuestro, nos han cambiado 5, 6, 7 veces los fiscales. O sea que cuando el negocio creemos, y nosotros también hemos cambiado los abogados, porque si nos cambian los fiscales y el negocio nos lo archivan, entonces buscamos otro abogado supuestamente más competente y vuelve y juega. El mismo caso va a los archivos, las demoras. Pues fíjese que ya llevamos 16 años en esto.
Por eso, las próximas actuaciones por parte de la defensa de la familia Serrano están encaminadas a hacer valer sus derechos. Nuestra firma presentará ante la Superintendencia de Sociedades una acción de desestimación de la personalidad jurídica de todas las sociedades que conforman el grupo Alianza California. ¿Por qué? Porque a través de este mecanismo vamos a buscar que la Superintendencia sancione y aplique a estas sociedades estas sanciones por las conductas fraudulentas que han ejecutado. Eso, 16 años desde el día que don Claudio decidió vender la empresa. Nunca imaginó que su decisión se convertiría en un calvario. Sí, eso ha sido pesado, muy pesado para nosotros. Y sobre todo que les tocó a todos mis hijos diversificar y ponerse a hacer otras cosas cuando lo que teníamos era un negocio familiar. Todos trabajábamos ahí. Entonces, la situación empeoró, terriblemente. Y ahí estamos esperando a ver qué podemos recuperar de esto. ¿Hay esperanzas? ¿Cómo lo ven? Siempre cuando uno está vivo, como que tiene esperanzas, ¿no? Yo creo que es posible que recuperemos algo, yo no sé, pero ahí vamos. Yo digo que el accionar no fue bueno. ¿Por qué? Porque tú no puedes acabar con el futuro de casi de todos los empleados que había en la compañía. Y no solamente salieron perjudicados los empleados de las droguerías, los empleados de la bodega, los empleados administrativos, sino también muchos proveedores. Es que aquí los sacrificados fueron muchos. La industria farmacéutica, yo sé que muchos gerentes de laboratorio lo sacaron porque les echaron la culpa de los créditos que no pagaron. Mucha gente perdió sus puestos. Entonces, eso fue como el equivalente al COVID de ahora. Sí, porque es que fue mucha gente la que salió perjudicada. Afrontando esta gran pesadilla, los miembros de la familia Serrano en Barranquilla esperan que pronto las cosas se solucionen y que se respete la palabra y firma con la que pactaron la venta de su empresa. Hombre, Alexander, que se haga justicia. Realmente que nos paguen, que nos reparen todo el daño que nos han hecho, o en su defecto, recuperar nuestra compañía que no nos han pagado, nosotros estaríamos en condiciones de retomarla. Pero también esperan que a otros empresarios no les pase lo mismo. A veces uno, por algo muy, muy colombiano, entra en ahorros que no debe realizar. Cualquier operación que vayan a realizar, asesórense bien. Realmente busquen un buen abogado que los trate de blindar al máximo, que les presenten las garantías que de verdad en cualquier eventualidad puedan recuperar su capital. Básicamente eso, o sea, no cometan el mismo error que cometimos nosotros de confiar en estos extraños. De lo que sí está seguro don Claudio es de que hará todo lo posible por recuperar lo que tanto le costó construir. No, esto tiene que ir hasta el fin. Nosotros no nos vamos a quedar quietos hasta que no logremos recuperar, si no el 100%, algo, ¿no? Parte de ese capital, pero le vamos a seguir dando la pelea.